La metamorfosis de Nayib Bukele, un poder envenenado. Él se posiciona ahora como una marca, se presenta como algo innovador, que representa una ruptura. Pero la imagen del mandatario moderno y cool comenzó a desmoronarse, al menos a nivel internacional, a menos de un año de haber tomado posesión como presidente. El mandatario irrumpió en febrero de 2020 en el parlamento del pequeño país centroamericano arropado por oficiales de la policía y militares, se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó el inicio de una sesión, amparado, dijo, por un derecho divino. De esta forma, Bukele pretendía resolver la crisis interna que se había desatado por la negativa de los diputados de aprobar una serie de préstamos que le permitieran impulsar su estrategia de seguridad. El hecho, catalogado por la oposición como un autogolpe de Estado, ni siquiera encendió las alertas en El Salvador ni mermó el apoyo de los salvadoreños a su presidente. Al contrario, la popularidad de Bukele se mantuvo alta y en marzo de 2021 el huracán Bukele arrasó en las elecciones legislativas, lo que le permitió el control del Parlamento. Desde entonces, ha usado su poder para socavar la institucionalidad salvadoreña, ordenó la destitución del fiscal general, de los jueces de la Sala Constitucional de la Suprema por unos leales, y ha logrado instaurar un estado de excepción que dura ya 10 meses, lo que le ha permitido sacar a los militares a las calles y desatar una guerra casi personal contra las llamadas maras, en la que, según organismos de derechos humanos, ha violentado el debido proceso y se han cometido abusos contra los derechos humanos. ¿Cómo se produjo esta transformación de un mandatario que quería romper con los vicios del pasado? La mayor parte de la gente se ha visto sorprendida, pero las personas que estábamos involucradas en el monitoreo ciudadano ya lo veíamos venir, asegura el analista Artiga, que es además coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, un tratado que obliga a los estados a proteger a los defensores del medio ambiente. Estas inconsistencias en su discurso no son nuevas. Cuando vimos su actuación como alcalde de San Salvador nos dimos cuenta de esa tendencia de desprecio a las instituciones de control y a los valores democráticos. Eso ya era parte de su comportamiento como funcionario público, explica Artiga en relación al paso de Bukele por la alcaldía capitalina, cargo que lo catapultó a la cima de la política salvadoreña. Bukele, que gobierna con sus hermanos como asesores, tiene los ojos puestos en la reelección. Aunque la Constitución prohíbe 2 mandatos consecutivos de un presidente, el joven político ni siquiera ha tenido que hacer uso de su mayoría parlamentaria para lanzarse a una reforma constitucional en la que puede perder mucho tiempo. Los magistrados leales de la Sala Constitucional ya hicieron una particular interpretación de las leyes, en la que afirman que no hay obstáculo para la reelección si Bukele deja el cargo 6 meses antes. Es así que, disfrutando de altos índices de aprobación a pesar de sus desmanes y con el control total de las instituciones, Bukele avanza en un proyecto con una deriva cada vez más autoritaria. El escenario se pinta más complejo, dice Artiga. No veo obstáculos legales ni una oposición que impida que se vaya a reelegir, agrega. Este analista ve en el corto plazo un futuro sombrío para El Salvador, como si se tratara de un monstruo kafkiano contra quien la batalla está perdida antes de iniciarla. Cuando se consume la reelección se va a acrecentar el nivel de represión contra las posiciones críticas y la sociedad civil organizada, pronostica Artiga. El estado de excepción será la nueva normalidad, porque permite controlar a la gente, dice. Vienen, concluye Artiga, años difíciles para El Salvador de manos del hombre que se vendió como el presidente más cool del mundo y se ha transformado en un autócrata que se apoya en los militares y que se proclama como un instrumento de Dios. Para 90 segundos noticias, con información del diario El País. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.